Hola mis estimados hermanos y hermanas, gracias por elegir Producciones Baraca. Os habla Lolo y esta semana estudiaremos Isaías, los capítulos del 50 al 57 y el tema de esta ocasión es: llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y el himno sugerido en esta ocasión es otro que el himno 120 del Himnario Español. Tan humilde al nacer. En fin, el himno 120, como ha dicho, el del Himnario en español. Durante todo su ministerio, Isaías habló sobre un poderoso libertador. Esas profecías deben haber sido especialmente despreciadas para los israelitas siglos después, cuando se hallaban en cautiverio en Babilonia. Alguien que podía derribar los muros de Babilonia sería un poderoso conquistador, sin duda. No obstante, esa no es la clase de Mesías que Isaías describe en los capítulos 50 al 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Al enviar a un libertador tan inesperado, Dios nos ha enseñado acerca de la verdadera liberación. A fin de salvarnos de la opresión y la aflicción, Dios envió a aquel que fue oprimido y afligido, aunque algunos esperaban un león. Él envió un cordero. Ciertamente los caminos de Dios no son nuestros caminos. Jesucristo nos libera, no solo abriendo la cárcel, sino al ocupar nuestro lugar en ella. Nos rescata de nuestras cadenas de enfermedades y dolores al llevarlas Él mismo. No nos salva a la distancia, Él sufre con nosotros en un acto de misericordia eterna que no se quitará de ti. Vamos a comenzar el análisis de la lección. El divorcio, sí, el divorcio. Isaías nos habla de ello. El Señor empleó la metáfora de un divorcio y la venta de un esclavo para enseñar que, aunque la apostasía de Israel los esparció entre las naciones, el Señor no había anulado el convenio original establecido con su pueblo. El capítulo 50 continúa con el tema iniciado en los capítulos 48 y 49, de que en los últimos días Israel será recogido y nuevamente establecido. Bajo la ley mosaica, el hombre que se divorciaba tenía que dar a la mujer carta escrita de divorcio, entonces ella tenía libertad para volver a casarse. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 24, versículos 1 al 4. Del mismo modo, bajo las leyes antiguas, el hombre podía venderse como esclavo o vender a sus hijos para satisfacer las deudas ante sus acreedores. Pero el Señor no tenía acreedores, ni se había divorciado de su esposa, Israel. Al contrario, Israel se había separado del Señor por sus pecados y estaba en deuda con sus inicuos acreedores. Por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiado vuestra madre, nos dice en Isaías 50, versículo 1. Pero el Señor tiene poder tanto para redimir a Israel de sus acreedores como para perdonar las transgresiones cometidas contra él. Y les aseguró que lo haría. Entonces, hablando del futuro como si fuera el pasado, recordó que había tratado de hacerlo una vez antes cuando él, Jehová, vino a la tierra como Jesucristo. Esta declaración es un pasaje referente al Mesías, ya que Jesús es el redentor de pecados y libertador del que anda en sendas inicuas. Sin embargo, cuando se apareció en la tierra, no había nadie preparado para recibirlo. Cuando llamó al arrepentimiento, no hubo quien respondiera. Dio su espalda a los heridores, fue azotado, y no escondió su rostro de injurias y de disputos, escupitajos. Pero a pesar de tal rechazo y tal maltrato, no se divorció de Israel ni la vendió como esclava. El convenio seguía en pie. Israel sería restaurada al estado de esposa libre y fiel a Jehová. La metáfora anterior también puede referirse a Israel esparcida, pues la nación ha sido azotada y escupida durante siglos. Aún así, se representa a Israel diciendo: el Señor me ayudará, por tanto no seré avergonzado. La confianza de Israel en Dios parece ilimitada. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? El artículo él de este versículo claramente representa al Señor, como se explica en un versículo paralelo en 2 Nefi 7:8. Y aquí que Jehová, el Señor, me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Luego Israel hace una pregunta como si la experiencia le hubiera enseñado algo. ¿Quién hay entre vosotros que anda en tinieblas y carece de luz? Los hombres confían en sí mismos, no apoyan a Dios ni confían en Él. En cambio, andan a la luz de su fuego y de sus tareas que encendieron. Los que rechazan las revelaciones de Dios y ponen su confianza en su propia razón, en dolor serán sepultados.
Isaías capítulo 51, versículos 17 al 23. ¿Quiénes eran los hijos que desmayaron? Durante siglos el pueblo del convenio del Señor había bebido de la mano de Jehová el cáliz de su ira, o, en otras palabras, había recogido el resultado de haber rechazado sus palabras, y esto le produjo aturdimiento. Los días de juicio para Israel no han acabado todavía. En la batalla de Armagedón, la nación judía nuevamente soportará gran opresión. Y los judíos, estos dos siervos de Dios y los milagros que efectúan, Dios quitará de la mano de Israel el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira. La promesa es: nunca más lo beberás. En cambio, la copa de ira será dada a los que han pisoteado y pasado por encima del pueblo del convenio. Entonces les tocará su turno de sufrir. ¿Qué quiere decir el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados? La promesa de Dios a Israel fueron anunciados en forma directa en el convenio con Abraham. La mayoría de los santos de los últimos días tienen bendiciones patriarcales que los asignan al linaje de Abraham a través de una de las 12 tribus, sus descendientes. Abraham, por lo tanto, es la roca de la cual Israel fue cortada y la cantera de donde fue arrancada. Se le ha dado a Israel el siguiente mandamiento tanto en días antiguos y modernos: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Ellos son aquellos por cuyo medio los santos reclaman las bendiciones prometidas. Mediante convenio establecido con Abraham y Sara, consolará Jehová a Sión y cambiará su soledad en huerto. Este pasaje es una clara aseveración de que Dios cumplirá para Abraham y sus descendientes todo lo que le ha prometido en el convenio. Isaías capítulo 51, versículos 4 al 16. ¿Quién habla en estos versículos? En Isaías capítulo 51, versículos 4 al 16, se hace gran hincapié en el pronombre mi pueblo, mi nación, mi juicio, mi justicia, mi salvación, mi brazo, mi ley. El Señor recalcó estas cosas para destacar su relación con los hombres. Él es su creador, su juez, su salvador y su ejemplo perfecto. Y aunque la tierra misma se envejecerá como ropa de vestir, las ciudades que reclama para sí mismo perdurarán para siempre. Dios entonces es permanente, estable, recto y digno de confianza. Los que confían en Él no tienen por qué temer la afrenta del hombre, sino que deben despertar y vestirse de poder como en el antiguo tiempo. Este es un llamado de Dios a sus hijos de los últimos días, para que vuelvan a Él, y a Sion cantando, donde el dolor y el gemido huirán. Tal como en otros pasajes del Antiguo Testamento, estos versículos dan firme testimonio de que Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, es la misma persona que Jesucristo del Nuevo Testamento. Pregunta: ¿qué significa la frase vístete de tu poder, oh Sión, vístete de tus ropas hermosas? La frase vestirse de sus ropas hermosas se refiere naturalmente a la santidad interior que debe tener todo miembro que profese ser santo de los últimos días. Sión es los puros de corazón. En Doctrinas y Convenios 113, versículos 7 al 10, el profeta José Smith enseñó que el mandamiento de vestirse de poder se encuentra en Isaías 52.1. Fue un mandamiento a aquellos en los últimos días a vestirse de la autoridad del sacerdocio para establecer Sion y redimir a Israel. También enseñó que el mandamiento del Señor que dice suelta las ataduras de tu cuello fue un mandamiento para Israel disperso y regresar al Señor. Curiosidad. Isaías capítulo 52, versículo 7. Es un versículo muy significativo para la obra misional. Su interpretación se da en el libro de Mormón cuando los sacerdotes del rey Noé le preguntaron a Naví, dice en Mosías 12, versículos 20 al 24, su significado: el que trae alegres nuevas en Jesucristo, que es el fundador de la paz. Los que publican esa paz son los siervos del Señor que esparcen su palabra. Isaías capítulo 52, versículos 8 al 10, un pasaje que se cita a menudo. Nimán hizo notar que estos versículos se citan 4 veces en el libro de Mormón y siempre como una unidad, aunque el Salvador una vez intercaló un comentario entre los versículos 8 y 9 al citarlos. Aunque el versículo 8 habla de Sion y el 9 de Jerusalén, el Salvador citó 2 veces los 3 versículos a dirigirse a los nefitas y dijo que se cumpliría mediante los nefitas y judíos. Esto nuevamente muestra el dualismo de las profecías de Isaías. El Salvador citó por primera vez este pasaje luego de declarar que la tierra de América sería dada a los descendientes de Ley, después que los gentiles rechazaran la plenitud del Evangelio y fueran humillados por la casa de Israel.
dijo que esto daría cumplimiento a las palabras de Isaías. Posteriormente cambió la frase tus centinelas por sus centinelas, pues se refería a las atalayas de Jerusalén en este caso y no a las de Sion. Aminadí también reconoció la aplicación universal de este pasaje al enseñar que la salvación del Señor será declarada a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y al citar estos tres versículos como evidencia, José Smith señaló que el condado de Jackson, Missouri, era la Sion mencionada en el versículo 8. Los atalayas mencionados en el versículo 7 son los que predican el Evangelio. El cántico que se entonará en Sion será un canto nuevo, elevado cuando todos conozcan a Cristo, es decir, durante el milenio. La palabra del cántico que incluirá parte del versículo 8 aparece en Doctrinas y Convenios, capítulo 84, versículos del 99 al 102. El lenguaje paralelo al de Isaías, Doctrinas y Convenios 133.5 explica que los siervos del Señor, aquellos que llevan el vaso del Señor, deben huir de Babilonia, la cual se define como la iniquidad, la Babilonia espiritual. Luego sigue con lo que es casi una cita directa de Isaías 52.12, a la que se ha agregado la siguiente amonestación: prepárense todas las cosas delante de vosotros, y no mire hacia atrás el que salga, no sea que le sobrevenga una destrucción repentina. Este agregado aclara el mandamiento de Isaías. Él amonestó a Israel a congregarse, a apartarse de la maldad, pero en forma ordenada, bajo la dirección del Señor. Si los santos de los primeros días de esta dispensación hubieran seguido este consejo al pie de la letra, su huida a Sion, en Missouri, y los acontecimientos que transcurrieron después podrían haber tenido un resultado diferente. Los señores del presidente de Missouri emitieron la siguiente advertencia en julio de 1833: que los discípulos supongan que pueden venir a esta tierra sin tener que comer o beber o con qué vestirse o sin algo con qué comprar estas cosas tan esenciales es una suposición vana. Suponer que el Señor abrirá la ventana del cielo y hará llover comida de ángeles para ellos por el camino cuando ellos estén viajando a través de un territorio fértil, repleto de bendiciones para el sostén de la vida dado por su mano para subsistir, también es vano. Suponer que sus ropas y su calzado no se gastarán en el viaje, cuando el recorrido lo hacen a través de un territorio donde hay miles de ovejas, de las que pueden obtener lana en abundancia para hacer sus vestidos, y miles de cabezas de ganado sobre los cerros que les pueden proporcionar el cuero para el calzado, es igualmente vano. No creáis que estas palabras, hermanos, indican que dudamos de que el Señor proporcionará lo necesario para sus santos en estos últimos días. No penséis que estamos tratando de extender la mano para sostener el arca, pues este no es el caso. Sabemos que los santos tienen las promesas de Dios de que se les proporcionará lo que necesiten. Sin embargo, sabemos que si alguno es gastador, negligente o indolente en enfrentarse cuidado apropiado y en emplear adecuadamente lo que el Señor le ha entregado, a él como mayordomo es considerado como imprudente, pues se requiere estricta responsabilidad de la mayordomía que se otorga a cada uno, no solamente en esta vida, sino también en la eternidad. Ni pretendemos que se piense que estamos extendiendo las manos para sujetar el arca de Dios, dando consejo a nuestros hermanos sobre importantes puntos relativos a la venida de ellos a Sion, cuando la experiencia de casi 2 años de recogimiento nos ha enseñado a reverenciar la palabra sagrada que viene del cielo. No sea vuestra huida con precipitación, sino prepárense todas las cosas delante de vosotros. Isaías capítulo 52, versículos 13 al 15. Es una profecía dual. Por un lado se refiere a Jesucristo. Estos versículos acompañan a Isaías 53 como introducción al capítulo más grandioso del Antiguo Testamento referentes a la venida del Mesías. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, el Salvador, más que la de cualquier otro hombre cuando sufrió por los pecados de la humanidad y fue crucificado en el Calvario. Algunos clavos, más bien puntas de metal, atravesaron sus manos y pies, y una lanza abrió su costado para asegurar su muerte. Véase Juan capítulo 19, versículos 17 al 18 y 32 al 34. Por otra parte, el Salvador mismo aclaró que Isaías 52:13 también se refería a un siervo que llevaría a cabo una obra grande y maravillosa del Padre en los últimos días. Este versículo del libro de Mormón sin duda se refiere a José Smith y a la restauración. Los hombres lo desfiguraron, persiguiéndolo durante toda su vida hasta que lograron darle muerte. Sin embargo, le fue dado poder por el Padre para llevar a los gentiles el libro de Mormón, así como otras revelaciones.
Como resultado, los reyes y gobernantes de la tierra ven y consideran cosas que jamás habían oído. Isaías capítulo 13 comienza con dos preguntas. La primera, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Invita al lector a leer y examinar si cree en el testimonio de los profetas concerniente a la misión redentora de Jesucristo. La segunda pregunta, ¿y a quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Invita al león a considerar si ha experimentado el poder redentor de la expiación del Salvador. Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 9. El herido fue por nuestras transgresiones. El herido fue por nuestras transgresiones, quiero decir. Jesús sufrió y fue crucificado por las transgresiones de los hombres. Son bien pocos los detalles que tenemos de la crucifixión. Sin embargo, sabemos que nuestro Señor fue clavado sobre la cruz y que los clavos traspasaron sus manos y sus pies de acuerdo con el método romano y no atado solamente con cuerdas como se acostumbraba a infligir esta forma de castigo entre otras naciones. La crucifixión era a la vez la más prolongada y dolorosa de todas las formas de ejecución. La víctima vivía en un tormento cada vez mayor que generalmente duraba muchas horas, a veces días. Los clavos tan cruelmente hincados en las manos y en los pies penetraban y desgarraban nervios sensibles y delicados tendones y, sin embargo, no producían una herida mortal. El anhelado alivio de la muerte resultaba del agotamiento causado por intenso e incesante dolor y la consiguiente inflamación y congestión local de los órganos debido a la postura tirante e natural del cuerpo. Pero Cristo no sufrió solamente en la cruz. En el jardín de Getsemaní comenzó el sufrimiento que le permitiría tomar sobre sí el pecado del mundo o, como dice Isaías, llevar nuestras enfermedades y sufrir nuestros dolores. Hablando de este sufrimiento y dolor, el de Tamás escribió: para la mente finita, la agonía de Cristo en el jardín es insondable, tanto en lo que respecta a intensidad como a agonía. En alguna forma efectiva y terriblemente real, aun cuando incomprensible para el hombre, el Salvador tomó sobre sí la carga de los pecados de todo el género humano, desde Adán hasta el fin del mundo. Pregunta: ¿en qué forma pudo Isaías ver anticipadamente a Cristo entre los hombres? Cuando Isaías habló del Salvador y dijo que era como renuevo, sin parecer o hermosura, quiso decir que Jesús nacería y sería un niño indefenso como todos los recién nacidos, ya que el Salvador creció de la misma manera que cualquier otro ser humano. El presidente Joseph Fielding Smith escribió: no creció Cristo como una planta tierna, no había en él nada que sirviese para que la gente lo notase especialmente. En su aspecto era como los demás hombres, y así hasta expresado aquí por el profeta, que no tenía parecer ni hermosura, esto es, que no se distinguía, no era tan diferente de los demás como para que la gente lo reconociese como el Hijo de Dios. Él se mostró como un ser mortal. ¿En qué forma era Jesús un varón de dolores experimentando en quebranto? Jesús sufrió pesares y tragedia durante su vida. Sus propios hermanos no lo aceptaron como el Mesías cuando comenzó su ministerio. La gente de su pueblo intentó matarlo. Sus compatriotas, los judíos, rechazaron su llamamiento mesiánico. Un amigo lo traicionó, otro negó conocerlo. Al fin los discípulos, dejándole, huyeron, y sus enemigos exigieron su crucifixión. El presidente Joseph Fielding Smith preguntó: ¿no fue Cristo un varón de dolores? ¿No fue rechazado por los hombres? ¿No fue experimentado en quebranto? ¿Acaso la gente no escondió figuradamente de él su rostro? Ciertamente que él conoció nuestras enfermedades y llevó nuestros pesares, pero se le consideró herido de Dios y abandonado por él. ¿No fue eso lo que dijo la gente? ¿Cuán verdaderas son todas estas cosas? Jesús sufrió y fue crucificado por las transgresiones de los hombres. Son bien pocos los detalles que tenemos de la crucifixión. Sin embargo, sabemos que nuestro Señor fue clavado sobre la cruz. Clavos traspasaron sus manos y sus pies de acuerdo con el método romano. La víctima vivía un tormento cada vez mayor que generalmente duraba muchas horas y a veces días. Los clavos tan cruelmente indicados en las manos y los pies penetraban y desgarraban nervios, como hemos dicho ya anteriormente. Cuando Jesús estuvo delante de Pilato, gobernador de Judea, fue acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos de muchas cosas malas, pero nada respondió. Pilato entonces dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús se mantuvo callado y no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Mateo 27, versículos 13 a 14. Esto fue en cumplimiento de la profecía de Isaías: como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció de manera que no abrió su boca.
Siendo todavía muy temprano en la mañana, los soldados encargados de Jesús lo llevaron de Caifás al sumo sacerdote al pretorio, la residencia de Pilato. Más adelante, en el momento de la crucifixión, pusieron la cruz de Jesús entre dos malhechores, entre dos ladrones, como bien sabéis, en Juan 19:18, que se puede ver también en Lucas 23, versículos 32-33. Después de la muerte de Jesús sobre la cruz, José de Arimatea, un hombre rico, fue a Pilato y le pidió permiso para sepultar a Jesús. José puso el cuerpo en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, Mateo 27:60. Un examen de relato de Mateo muestra el sorprendente detalle con que Isaías predijo el arresto, tribunal, muerte y sepultura del Salvador, tal como ocurrió. Posible duda. ¿Quiso el Padre Celestial quebrantar a su Hijo? Es evidente que Dios no estaba complacido con la forma en que los hombres trataron a Jesús, pero sí en que hubiera puesto su vida de expiación por el pecado. La expiación hizo que quedara satisfecha la demanda más exigente de la justicia de Dios e hizo todo posible que el perdón y la misericordia fuera alcanzable bajo ciertos términos. El líder Melvin J. Albala explicó por qué Dios estuvo dispuesto a no interceder. En aquella hora creo que puedo ver a nuestro amado Padre detrás del velo, observando los últimos sufrimientos de su hijo hasta que no pudo soportarlo más, y como la madre que se despide de un hijo moribundo y tiene que ser sacada del lugar para que no presencie los últimos momentos, así habrá inclinado su cabeza y se habrá escondido en alguna parte de su universo con su maravilloso corazón casi destrozado por el amor que tenía por su hijo. Si en ese momento pudo haber salvado a su hijo, pero yo le agradezco que no lo hiciera, sino que más bien pensó en todos sus hijos, así que elevo mis alabanzas hacia él, pues en ese momento no tuvo solamente el amor que sentía por sus hijos, sino también el amor que siente hacia nosotros. Me regocijo de que no haya interferido y de que su amor por nosotros haya hecho posible que soportara contemplar el sufrimiento de su Hijo unigénito y dárnoslo finalmente como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Si en él, sin su sacrificio, habríamos permanecido en el estado en que estamos y nunca hubiéramos podido llegar a ser glorificados en su presencia. Este, en parte, fue el precio que pagó nuestro Padre Celestial para dar a su Hijo como un don a los hombres. Isaías capítulo 54, versículos 1 a 8. Es preparada la novia del Señor. Una vez más se emplea la metáfora de la boda. Se compara a Israel con una mujer estéril por causa de su incapacidad o falta de voluntad para crear hijos espirituales para el Señor, pero al final, cuando sea recogida nuevamente, habrá más hijos de la desolada o la olvidada temporariamente que cuando gozaba de su estado de casada en los tiempos antiguos. Siendo verdad esto, habrá que ensanchar el sitio de la tienda de Sión en los últimos días, para que sean extendidas sus cortinas para dar cabida a todos. Cuando se quiere agrandar una tienda pequeña, debe quitarse las estacas y alejarlas del palo central. Esto es lo que quiere decir alarga sus cuerdas y refuerza sus estacas. El crecimiento de Israel en los últimos días mediante la conversión y recogimiento está representado en la frase extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. En los tiempos antiguos la incapacidad de tener hijos se consideraba una gran maldición por las mujeres del Medio Oriente. Como esposa recogida, Israel olvidará su vergüenza o el estado de abandonada de sus propios años y se regocijará en su nueva condición de prosperidad. Una vez más, ella está casada con el Señor. Los años de esterilidad o del olvido, aunque parezcan largos, no serán sino un momento comparado con la inmensa eternidad que está por delante. Otra pregunta. ¿Cuál es el significado de las aguas de Noé? Cuando Dios hace promesa, las mantiene. Hizo voto de enviar un diluvio para limpiar la tierra en los días de Noé y luego hizo convenio personalmente con de que nunca volvería a destruir la tierra en una forma similar. Su promesa de restaurar a Israel en los últimos días es como su promesa en los días de Noé. O sea, es tan segura la restauración como lo que prometió a Noé. Las montañas pueden desaparecer y moverse y los collados temblarán, pero la promesa de Dios tendrá cumplimiento. Cuando Sión sea recogida o congregada, será hermosa. Las piedras preciosas mencionadas en los versículos 11 y 12 representan las bendiciones materiales y espirituales de que la Israel redimida gozará y que reconocerán gran paz. Los que se reúnan para oprimir a Israel moderno delante de ti caerán, pues ninguna alma forjada contra ti prosperará. El elder Neal A. Maxwell, del pueblo de los 12 apóstoles, testificó acerca de la promesa del Señor para los rectos. Sí, el enemigo se ha combinado, pero si nosotros nos combinamos con
los carros de fuego del Señor, entonces veremos que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Segunda de Reyes 6, versículos 16 y 17. Además, tenemos la promesa divina de que ninguna alma forjada contra la obra del Señor prosperará. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y eso lo aseguro, de ello testifico. Isaías capítulo 55, versículos 1 y 2. Venid a las aguas, comprad y comed. Este pasaje en cuanto a venir a las aguas y comer fue repetido por Jacob en su sermón acerca de la expiación y constituyó la base de su petición de que todos vinieran y participaran de las bendiciones de la redención. El libro de Mormón tiene, en comparación con las versiones bíblicas actuales, algunos agregados muy significativos. Compare su notación Isaías 55.1 con 2 Nefi 9.50-51. El significado de las Escrituras es claro. Jesús es el agua viva y el pan de vida. Véase Juan 4.13, 6.47-51. Y sus dones de gracia son gratuitos para el hombre. La invitación de venir a Cristo y obtener estos dones sin dinero y sin precio no quiere decir que puedan ser alcanzados sin esfuerzo, sino que quien los quiere no necesita los bienes de este mundo para obtenerlo. El elder Mario Gerroni explicó el precio requerido. Cuando la vida en la tierra se termine, veremos más claramente y comprenderemos lo que el Señor y sus profetas nos han dicho repetidamente, que los frutos del Evangelio son los únicos objetivos por los que vale la pena esforzarse la vida. El que los posee obtiene riqueza desde el punto de vista que el Señor tiene de los valores. Pienso que las bendiciones del Evangelio son de tan inestimable valor que el precio que debemos pagar por ellas deberá ser muy alto. Y si entiendo correctamente lo que el Señor ha dicho sobre el tema, así es. Este precio, sin embargo, está dentro de las posibilidades de todos nosotros, porque no se paga con dinero ni con ninguno de los bienes de este mundo, sino con una vida recta. Lo que se requiere de nosotros es una devoción total al Evangelio y una dedicación sin límite a la Iglesia de Jesucristo de los altos últimos días. No es suficiente un esfuerzo a medias. No podemos alcanzar estas bendiciones y ser como el joven rico que dijo que había guardado los mandamientos de su juventud hasta aquel momento, pero que se retiró tristemente cuando, en respuesta a la pregunta ¿qué más me falta?, Jesús lo dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres, y ven y sígueme. Mateo 19:21. Evidentemente podía cumplir con todo menos con el programa de bienestar. No puede haber tal reserva. Debemos estar deseosos de sacrificarlo todo. Mediante la autodisciplina y la devoción debemos demostrar al Señor que estamos deseosos de servirlo en toda circunstancia. Una vez que hayamos hecho esto, recibiremos la seguridad interior de que tendremos la vida eterna en el mundo venidero. Entonces tendremos paz en este mundo. Otra pregunta. ¿En qué forma pueden los hijos de Dios participar de sus bondades? Los caminos de Dios, sus palabras y pensamientos no son como los de los hombres, son superiores y grandiosos. De la misma manera que la nieve y la lluvia bajan del cielo para nutrir y hacer prosperar las plantaciones con el fin de proporcionar alimento al hombre, así las palabras de Dios nutren y hacen prosperar el alma del hombre, se inclina su oído para escucharlas. Pero muy a menudo los hombres se olvidan de Dios y confían en su propia sabiduría, o rechazan la forma que Dios tiene de hacer las cosas porque no se efectúan tal como los hombres piensan que deberían hacerse. El elder John Ty lo comentó sobre este pasaje de Isaías. Conocemos en parte y vemos en parte y comprendemos en parte, y muchas de las cosas de Dios son escondidas de nuestra vista, tanto cosas del pasado como cosas presentes y cosas que vendrán. De ahí que el mundo critica los hechos de Dios que están aconteciendo entre los hombres, hace uso del débil juicio que Dios le ha dado para escudriñar los designios de él y desembrollar los misterios del pasado y las cosas que todavía permanecen escondidas, olvidando que ningún hombre conoce las cosas de Dios sino mediante el Espíritu Santo, olvidando que la sabiduría de este mundo no es nada comparada con la de Dios, olvidando que ningún hombre por sí mismo es competente para interpretar los designios y conocer los propósitos de Jehová, sean estos relacionados con el pasado, el presente o el futuro, y de ahí que al olvidarse de este principio caen en toda clase de desatinos y erran con relación a cosas que están en las Escrituras, algunas de las cuales son representación de las insensateces y debilidad de los hombres, y otras de la sabiduría e inteligencia de Dios, que están tan por encima de la sabiduría e inteligencia de ellos, así como el cielo está por encima de la tierra. Aclaración. Para entender el significado de las palabras de Isaías en el capítulo 56, versículo 1 al 8, debemos entender la importancia de tres palabras
y su significado en el antiguo Israel. Las palabras son Sabbat, que en algunas versiones de la Biblia aparecen como el día de reposo, y en la versión de la Biblia de Jerusalén como sábado. Extranjero y eunuco. Sabbat, sábado, día de reposo. Para los autores modernos, Sabbat se refiere al domingo, o día del Señor, pero para el antiguo Israel este vocablo tenía un significado más amplio. El Sabbat semanal era solo uno de los días llamados Sabbat. Todos los días de festividades, incluyendo los de Pascua, Pentecostés, los tabernáculos y el día de la expiación, también eran llamados así. Así, días de reposo se refiere a la obediencia a toda la ley de Moisés, siendo que las distintas festividades cubrían muchos aspectos de los convenios de los israelitas con Dios. También, mediante la revelación, el Señor le dijo a Moisés que guardar el día de reposo era señal del convenio entre Israel y Dios. Cuando Isaías habló acerca de contaminar el sábado, quiso decir mucho más que simplemente trabajar o jugar el día de reposo. Extranjero. Un extranjero en la ley de Moisés y en el Antiguo Testamento en general, significa alguien que no era de Israel y que vivía entre los hebreos, diferenciándose así del forastero que temporalmente visitaba la región. El extranjero no era un ciudadano pleno, sin embargo, tenía derechos y deberes, estaba bajo la protección de Dios y los israelitas tenían el mandamiento de tratarlo con bondad. Eunucos. Bajo la ley de Moisés, todo individuo que hubiera sido mutilado sexualmente no tenía plena participación en la casa de Israel. Probablemente la ley fue dictada porque un cuerpo entero simboliza integridad de espíritu. El sacerdote o levita que fuera eunuco no podía actuar en los oficios sacerdotales. Véase Levítico 21, versículos 17 a 23. Al entender estas tres palabras podemos ver la belleza de la promesa de Isaías dada en el capítulo 56. Los extranjeros, gentiles y los eunucos, los que previamente fueron excluidos de la hermandad del pueblo del convenio y que sentían que no podían producir fruto en el pacto, siendo como árbol seco, ahora tendrían todas las bendiciones de Dios extendidas a ellos si es que guardaban el Sabbat, que representa la ley de Dios. No solamente los dispersos de Israel serán recogidos los últimos días, sino también otros, que uno sea descendiente literal de Israel o no, no importará tanto como si haces convenios con Dios y lo cumple. Así tenemos que en la época de la restauración, la casa de Israel será una casa de oración para todos los pueblos. Isaías capítulo 56, versículos 9 al 12. ¿A qué se refieren estos versículos? No hay acuerdo general entre los estudiosos respecto al significado de las bestias, atalayas, perros y pastores mencionados en estos versículos. Las bestias devoran, los atalayas son ciegos, los perros son mudos y codiciosos y los pastores no tienen entendimiento. En el contexto de los últimos días al que este pasaje parece referirse, estas metáforas pueden señalar a los gentiles que rechazan el Evangelio cuando le es presentado, procuran que otros hagan lo mismo. Este pasaje puede referirse también a los que tienen el Evangelio, cuidan el rebaño pero no lo comparten con los demás. Kimchi comenta, se entrega el rebaño al cuidado de los pastores, luego vienen las bestias salvajes, los perros no ladran y las bestias salvajes devoran al rebaño, de modo que no benefician al rebaño. Sí, en verdad lo lastiman, pues el amo confía en ellos, en que lo vigilarán y serán fieles, pero no lo son. Estos son los falsos maestros y los pastores descuidados. Estas palabras son una descripción apropiada del mundo cristiano de los últimos días. Isaías capítulo 57. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Cuando los hombres rectos mueren, van al paraíso, a un estado de paz y descanso. Los malvados, por otra parte, no conocen la paz. Isaías 57, versículos 3 al 12, se refiere a la maldad general y emplea como ejemplo la falta de fidelidad de Israel con Dios, que se describe aquí y en otros lugares como adulterio. Yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán, dice el Señor. El libro de los proverbios tal vez lo exprese mejor. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Proverbios 10:2. Bueno, mis apreciados hermanos y hermanas, esto es todo en esta ocasión. Espero volver a veros la próxima semana con otra interesante clase de Ven, sígueme. Les ha hablado Lolo y esto es Producciones Baraka.